Muy buenos días con todos. Mi nombre es Guillermo Solano y les voy a presentar el Estado unitario. El Estado unitario, también conocido como centralizado, posee un solo centro de impulsión política, un solo conjunto de instituciones del gobierno. En el Estado unitario, todos los individuos que están bajo una sola soberanía obedecen a un solo poder, siendo este el régimen constitucional. Podemos referirnos que al denominar el Estado unitario es la forma política en el poder que es uno solo en su estructura, en su elemento humano y en sus límites territoriales. Podemos referirnos también que la organización política es única porque consta solo de un aparato gubernamental que lleva a cabo todas las funciones estatales. También resaltando el ordenamiento constitucional es único. Teniendo como otra característica es que la organización política abarca una colectividad unificada, considerada globalmente, sin tomar en consideración las diferencias individuales o corporativas. Por lo tanto, las decisiones de los gobernantes obligan a todos los nacionales de un modo igual, llamando a esto homogeneidad del poder. Debemos tener en cuenta que toda la organización política cubre todo el territorio estatal, de un modo idéntico, o sea, sin reconocer diferencias entre las distintas entidades locales. Las variables que resaltan en el estado unitario. Primeramente observamos que un ordenamiento jurídico uniforme en todo el territorio, un solo conjunto institucional y no varios limitados territorialmente, y por último, una única organización jerárquica de los poderes públicos. El Estado es unitario cuando cuenta con un centro de impulsión política y un conjunto institucional. Podemos ver esto en modelos a seguir como en los países de Francia, Suecia, Israel y Japón, de los cuales son países democráticos. En la actualidad podemos ver asume como propias el Estado unitario, la desconcentración y la descentralización administrativa. La desconcentración supuso la aparición de la administración y de órganos destinados a ejecutar las diferentes actividades del poder. La desconcentración supone transferir el poder de decisión de las autoridades centrales hacia los representantes de los mismos en las administraciones territoriales. En ese caso serían los representantes nombrados por los mismos ministerios.
Y por último, en la desconcentración, los representantes nombrados por los ministerios y que dependen de ellos, las delegaciones provinciales de cada ministerio. Y en la descentralización administrativa, donde las autoridades locales son elegidas, como en caso de las diputaciones provinciales. Hola, mi nombre es Cristian Cayata, estudiante de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Privada de Tacna, y voy a presentarles el tema de la Confederación de Estados. Empecemos hablando de la historia. Inició con la intención de los republicanos, liderados por Abraham Lincoln, de restringir, incluso eliminar el esclavismo. Por otro lado, las grandes limitaciones de poder político que tenían los estados de la Unión, sobre todo en lo referente a la propiedad de los esclavos y la toma de decisiones de alto nivel. Formación del Estado Confederado. Un día después de la formación del nuevo país, fue electo el primer y único presidente de la Confederación, el demócrata Jefferson Davis. Junto a este fue electo Alexander Stephens, quien constituía uno de los promotores fundamentales del nuevo Estado. Posteriormente, el 11 de marzo de 1861, en Montgomery, fue aprobada la Constitución Confederada, la cual se mantuvo intacta hasta la derrota de 1865. Jefferson Davis, primer y único presidente de la Confederación de 1861 a 1865. Como miembro del Partido Demócrata, representó a Mississippi en el Senado de los Estados Unidos y la Cámara de Representantes, antes de cambiar su lealtad a la Confederación. El 20 de diciembre de 1860, Carolina del Sur se convirtió en el primer estado de la Unión en declarar la secesión. Luego lo seguirían en orden Mississippi, Florida, Alabama, Georgia y Luisiana. La Guerra Civil estadounidense estalló en abril de 1861 con la batalla de Fort Sumter en Charleston, Carolina del Sur. Después de la batalla de Sumter, Abraham Lincoln insta a los restantes estados de la Unión a que enviaran tropas para recuperar Sumter, además de otros fuertes y establecimientos aduaneros en el sur que los confederados habían reclamado. Bandera de guerra de la Confederación y símbolo histórico de la región del sur y de la secesión. Estados confederados. La Confederación se formó originalmente con 7 estados secesionistas de Estados Unidos, donde era legal tener esclavos. Su economía dependía en gran medida de la agricultura, particularmente el algodón, y de un sistema de plantación que necesitaba del trabajo de los esclavos negros. El gobierno confederado extendió su autoridad sobre un territorio de casi 2 millones de kilómetros cuadrados y una población que superaba los 9 millones, de los cuales más de 3 millones y medio eran esclavos, según el censo de 1860. Ningún gobierno extranjero reconoció oficialmente a la Confederación como país, aunque Reino Unido y Francia le otorgó el estatus beligerante, lo que permitió a los agentes confederados contratar con empresas privadas de armas y otros suministros. A principios de 1865, después de 4 años de intensos combates que causaron entre 600.000 y 800.000 muertos militares, las fuerzas confederadas se rindieron. La guerra careció de un final oficial. Casi todas las fuerzas confederadas se habían visto obligadas a rendirse o se habían disuelto deliberadamente a fines de 1865. Figuras confederadas. Jefferson Davis fue presidente de los Estados Confederados y también senador de los Estados Unidos de Mississippi. Falleció en 1889 a los 81 años. Robert Edward Lee, coronel general en el ejército confederado, falleció en 1870 a los 63 años. Beauregard falleció en 1893 a los 74 años. Alexander Hamilton Stephens fue gobernador de Georgia
y vicepresidente de los Estados Confederados. Falleció en 1883 a los 71 años. También vemos a Braxton Bragg y Judah Philip Benjamin. Alzamiento y caída de la Confederación. La Guerra Civil estadounidense, como bien dijimos, estalló en abril de 1861 con la batalla de Sumter en Charleston. Las tropas federales de los Estados Unidos se habían retirado a Sumter poco después de que Carolina del Sur declarara su secesión. El presidente en funciones de la Unión, James Buchanan, había intentado aprovisionar a las fuerzas de Sumter enviando un buque Estrella del Oeste, pero las fuerzas confederadas abrieron fuego sobre él, consiguiendo al menos alejarlo de su destino. Banderas confederadas. Primera bandera nacional, barras y estrellas. Segunda bandera nacional, bandera impoluta. Tercera bandera nacional, bandera manchada de sangre. Bandera naval de la Confederación 1861-1863. Bandera naval de la Confederación 1863 a 1865. Economía. En el tiempo anterior a la guerra, la economía del sur dependía en gran medida de las plantaciones de algodón trabajadas por esclavos. La Confederación tenía una economía agraria que exportaba al mercado internacional. Era un gran productor de algodón y en menor medida tabaco y de azúcar. La producción de alimentos era mayoritariamente de granos, cerdos, ganado y hortalizas. Si bien los Estados Confederados tenían un poder económico tal que tomados en conjunto representaban el cuarto país más rico del mundo. Las exportaciones de algodón disminuían un 95% debido al bloqueo de los puertos sudistas por la Unión de 1861. Confederación versus Federación. La Confederación es una unión de estados de derecho internacional basado en un tratado y formado para coordinar su política en las concretas cuestiones acordadas. La Federación es una unidad de derecho constitucional. En la Confederación todos los estados integrados siguen siendo soberanos. En la Federación sigue siendo un estado federal. Confederaciones en la actualidad. Federación de África Oriental. Es el nombre propuesto de una unión política de la actual Comunidad Africana Oriental, CAO, formada por 6 naciones: Burundi, Kenia, Ruanda, Tanzania, Uganda y Sudán del Sur. La Unión Europea. La Unión Europea posee algunos de los atributos de un Estado federal, pero su gobierno central tiene muchas menos atribuciones que el de la mayoría de las federaciones, de manera que se caracteriza por cierto tipo de alianza supranacional, como federación o unión sin precedentes. Si los defensores de un Estado confederal estiman, como parece colegirse de unas declaraciones, que un rasgo decisivo de aquel sería el hecho de que la soberanía reside en cada una de las partes integrantes, que optan, eso sí, por compartirla siquiera temporalmente como una instancia más o menos unificadora. El fundamento jurídico de una confederación es un tratado, es decir, un pacto en el que los sujetos contratantes son los estados soberanos, que mediante este tratado no pierden su condición de tales. Dicho tratado crea instituciones políticas con 2 peculiaridades específicas. La confederación no se relaciona directamente con los ciudadanos, sino solo con los estados miembros en estos supuestos. Los estados delegan a la confederación el ejercicio de las competencias que constan expresamente en el tratado. Por último, la hacienda de la confederación está formada por las aportaciones directas de las haciendas respectivas de los estados miembros, y por tanto la confederación no recauda directamente los impuestos de los ciudadanos de cada uno de los estados. Hola, ¿qué tal? Hoy les vengo a hablar sobre el Estado compuesto y el Estado federal. Mi nombre es Nayeli Valderrama y soy estudiante de la carrera profesional de Derecho. En primer lugar, les hablaré sobre el Estado compuesto.
Bien, pues las distintas formas de Estado regional y descentralizado son consideradas formas de Estado unitario, de Estado complejo o intermedias entre uno y otro. Otras clasificaciones diferencian Estado elemental unitario o regional de Estado compuesto, unión personal, unión real, confederación o federación, o identifican simple con unitario y complejo con compuesto. Incluso hay autores que niegan la contraposición entre unitario y federal. Las constituciones suelen referirse a la forma de organización territorial que determinan, aunque no siempre utilizando estos términos. Por ejemplo, la Constitución Española de 1931 empleaba la expresión Estado integral, pues para una forma de Estado intermedia entre el unitario y el federal, que reconoce autonomías regionales, mientras que la Constitución de 1978, muy similar en este aspecto, pues no utiliza ninguna denominación específica. Ahora, en segundo lugar tenemos al Estado federal, que se encuentra dentro del Estado compuesto. Y para empezar, ¿de dónde viene la palabra federal? Pues la palabra federal viene del latín federare, que significa unir. Otras palabras derivadas también refieren cierto sentido de unión entre dos o más partes, como la confederación, el feudalismo, el feudo, etc. Entonces, ¿qué es un Estado federal? Es una forma de organización política descentralizada con un Estado central y distintos entes territoriales autónomos que se relacionan conforme a lo dispuesto en una Constitución federal. En ella se establece cómo se distribuyen las competencias entre las instituciones centrales y las territoriales. La teoría tradicional del Estado concibe el Estado federal como una forma específica de la unión de Estados, especialmente como una asociación de varios Estados miembros en un Estado de Estados. La diferencia esencial entre un Estado federal y las formas descentralizadas del Estado, mediante el establecimiento de instituciones que se autoadministran con relativa independencia, pues radica en el carácter del Estado, tanto del Estado superior como de los Estados miembros. Ambos tipos de Estados son considerados, en cierto modo, con igualdad de derechos, paritarios e independientes entre sí. ¿Y puede un Estado federal separarse del resto si así lo desea en un determinado momento? Bueno, depende de lo que diga la Constitución, pero normalmente no puede hacerlo de forma unilateral, pues el pacto constitucional establece que se necesita contar con el resto. A continuación, las diferencias entre confederación y federación. En la federación es un conjunto de estados soberanos e independientes. Tiene asamblea para tomar acuerdos comunes y cada estado tiene facultad de anular los acuerdos. Mientras que en la federación, un solo estado está compuesto por varias unidades descentralizadas. Los poderes legislativo, ejecutivo y judicial de la federación y de las unidades. Y también las unidades no pueden abandonar la federación. Sucesivamente, los caracteres del Estado federal. Primero tenemos la Constitución Federal rígida, que conoce la estructura federal y es fruto de un poder constituyente único. También está la separación de poderes en la federación y en las unidades, los derechos fundamentales de todos los ciudadanos federales y la autonomía política de las unidades, independencia de la federación. A continuación, les daría a conocer las relaciones de federación-estados. En primer lugar está la supra o subordinación, que cuenta con la Constitución Federal única que inspira las de las unidades. También está la prevalencia del derecho federal, la vigilancia federal y la ejecución subsidiaria federal. En segundo lugar está la inordinación, participación de las unidades en la voluntad de la federación a través de la segunda cámara, la participación de los estados en la reforma de la Constitución Federal,
las fórmulas de cooperación, colaboración y coordinación entre federación y estados. Entonces, es así que en los sistemas federales, las entidades pueden participar en las actividades gubernamentales nacionales y actuar unilateralmente, con un alto grado de autonomía, en las esferas autorizadas en la Constitución, en relación con cuestiones decisivas y en cierta medida en oposición a la política nacional, ya que sus poderes son efectivamente irrevocables, con el mismo significado que Estado en ese contexto. Ahora les daré a conocer algunas repúblicas federales. Actualmente está Alemania, que es un país soberano miembro de la Unión Europea. Es un Estado social y democrático y cuya forma de gobierno es república parlamentaria y federal. Actualmente está formado por 16 estados federales. Argentina, organizada como un Estado federal descentralizado desde 1994 por un Estado nacional y cuenta con 24 jurisdicciones de primer orden. También está Estados Unidos, que actualmente es un país soberano constituido en República Federal Constitucional y está compuesto por 50 estados federales. A su vez, también cuenta la India. Y también tenemos a México, que es una república representativa, democrática, federal y laica. Está compuesta por 32 entidades federales. Sucesivamente, algunas monarquías federales. Tenemos a Australia, que es un país soberano cuyo gobierno es la monarquía constitucional federal parlamentaria. Está Bélgica, que es miembro de la Unión Europea y a su vez también su gobierno es la monarquía constitucional federal parlamentaria. Y por último, Canadá, que es un país soberano, su gobierno es la monarquía parlamentaria federal. Y los procesos de globalización económica que se dan en el mundo actual generan un contexto diferente para los problemas nacionales y de los estados. La reflexión fundamental sobre el sentido y la esencia de la actual federalización es ocasión para especular teóricamente, incluso si de esta especulación no depende la realidad de la vida del Estado. Los que definen un Estado federal piden que los diferentes ministerios estén distribuidos por toda la geografía estatal. Bueno, eso ha sido todo. Espero que me hayan entendido y haya sido clara. Muchas gracias y hasta la próxima. Mi conclusión respecto al tema del Estado federal es que el federalismo como principio organizativo y de la descentralización política es un fantasma que recorre el mundo y junto con los reclamos de democracia y participación política de individuos, colectividades, pueblos y naciones, este se ha convertido en un paradigma con el que todo el mundo está de acuerdo, pero pocos se comprometen con él. El federalismo norteamericano, del cual el nuestro ha tomado mucho de su esencia, atraviesa por dificultades que derivan de la construcción del Estado social y del bienestar, lo que implica la formación central de políticas públicas sin tomar en cuenta las entidades de la Unión. Y el caso de Canadá es similar, aunque ahí la existencia de dos culturas que poco comparten en común favorece bastante la existencia de un federalismo que tiene visos de confederamientos mundiales, empujan en dirección de entidades descentralizadas y federalistas, incluso en estados unitarios. Es hora de pensar y actuar en la construcción de un nuevo pacto federal.
El que sea capaz de democratizar políticamente al país, que reparta y difundan los poderes a lo largo y ancho del territorio nacional, para llegar hasta los municipios y sus delimitaciones menores, de democratizar económicamente, esto es, que reparta los ingresos de una manera más equitativa y justa, que atienda a las regiones más necesitadas mediante una política solidaria y que finalmente recupere y fortalezca la tradición democrática de los pueblos, sus tradiciones culturales y sus formas de gobierno. ¿Y qué quiere decir? Pues que una recomposición del Pacto Federal que democratice la vida social y cultural de los gobiernos municipales, porque aquel federalismo que no se ayunta con la democracia no puede llevar a cabo el sueño del autogobierno. Bueno, voy a dar las siguientes conclusiones. En sí, la Confederación de Estados consta de la unión de diferentes estados en la cual, de manera política organizada sobre la base de la igualdad, queda conceptuada como la Unión de Estados Soberanos y fundada en un tratado internacional en donde van a determinar los diferentes asuntos políticos, los cuales son regulados por órganos comunes. Esencialmente, su finalidad es la defensa común de estos Estados miembros. Y bueno, la Confederación no tiene los elementos formales del Estado, que son el poder soberano, el ordenamiento jurídico, ni tampoco los presupuestos físicos, que vendrían a ser el territorio y bueno, también los pueblos. También por otro lado no puede modificar el tratado que lo originó, lo que corresponde a la unánime decisión o acuerdo de los Estados miembros. Y por último decir que la Confederación se diferencia de la Federación en que la primera tiene miembros en los cuales mantiene las cotas de autonomía y el poder esencial está limitado. Y mientras que en la segunda los federados renuncian a una parte de sus competencias y el poder central es más fuerte. Es frecuente que los elementos que componen a una confederación sean a su vez federaciones y no unidades unitarias.